Bueno, muy bien, nos vamos al contacto con el móvil de Exteriores. Estamos desde Farmacia Alfa con Fabián Bautista, que siempre nos recibe amablemente. Gracias, Fabián, por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día Javier, bueno, buen día a toda la audiencia y un gusto como siempre como centro propietario de farmacia, que es a quien represento, poder charlar sobre temas relacionados a nuestra actividad que es la farmacia. Exactamente. Bueno, ¿ha habido novedades o hay novedades? Decime, contame, ¿qué significa esto de la aplicación de un código QR que deben exhibir las farmacias para que la gente pueda ir, escanearlo y tener un precio de referencia de los medicamentos, ¿no? Sí, en sí esto es una muy buena medida que adoptó el gobierno nacional, en la cual solicita que en la farmacia tengamos publicado. Pero esto ya está también en una página por internet, o sea, hoy es muy fácil, lo que tenemos que llevarle es a la gente el conocimiento de que a esta información puede acceder. Entonces, desde la comodidad de tu casa vos ya podés ir sabiendo cuál es el precio del medicamento, donde también podés buscar por molécula. Entonces, esto que hemos hablado tantas veces, ¿no? Nosotros que tenemos esa ley de genéricos acá en San Luis, entonces cuando a vos el médico tratante te da un principio activo, vos lees la receta, dice, bueno, me dieron losartán. Bueno, pues ya previamente podés saber cuál es el precio del losartán que venís usando, lo podés comparar contra otras marcas. Entonces ahí un poco también empieza a existir tu libre elección de decir cuál es la marca que se adapta mejor a mi bolsillo y que también me permita cumplir con el tratamiento que me prescribió el médico, ¿no? Lo del QR es algo muy cómodo, digamos. Nosotros en la farmacia lo que hemos hecho es una impresión de un QR que lo que lleva es a la lista oficial que emite el Estado Nacional, digamos, ¿verdad? Entonces, donde haya una transparencia total de que el precio del medicamento que le van a cobrar en el mostrador sea lo que está estipulado y no que haya una deformación en ese precio. Claro, claro, que no se produzcan abusos, ¿no? Y en San Luis tenemos dos ítems, ¿no? Por lo que decías vos recién. Por un lado, control de precios nacionales y por el otro lado también la posibilidad del genérico que le genera a la gente una cierta posibilidad o le genera la posibilidad de acceder a un precio diferente. Sí, en sí acá lo que le damos es un poco la explicación de qué es esto del genérico, porque a veces la gente interpreta que el genérico es un medicamento diferente a que él compra habitualmente, que es un medicamento de baja calidad o que no le va a permitir cumplir con su tratamiento, como yo recién decía. Esto en sí es la ley de la prescripción genérica, donde el médico no te receta por una marca comercial que te obliga a vos a comprar esa marca, sino que te da por la fórmula del medicamento, la receta. Entonces vos cuando vas a la farmacia de confianza, a la farmacia de cercanía, a la que te conoce, junto con ese farmacéutico que tenés del otro lado del mostrador, podés ir viendo durante el momento de la compra algunas alternativas de precio y de marcas donde en algunos casos hay diferencias muy notorias, y esto es el gran beneficio que tenemos en San Luis. Yo siempre digo que es la gran fortaleza, somos la única provincia que somos estrictamente con esto, digamos, donde la prescripción debe ser por genérico y no puede existir la prescripción por marca comercial. En el resto del país el médico pone la marca y pone el principio activo, o sea, la marca va como sugerencia. Nosotros en San Luis tampoco aceptamos la sugerencia, es lo que dice nuestra ley provincial, ¿verdad? Perfecto, excelente. Yo creo que eso es mucho más protectivo para el paciente, digamos. Claro. Por eso lo digo con orgullo, que somos la única provincia del país que tenemos una ley estricta de prescripción genérica. Correcto. Por eso hace muchos años, esto no es de hace ahora, digamos. La ley de prescripción genérica es del año algo así como el 2003, hace más de 20 años que tenemos esta ley acá en la provincia. Perfecto, sí, te entiendo perfectamente. Fabián, y en cuanto a las generalidades, digo, si tenemos que hablar, porque hace bastante que no charlamos, si tenemos que hablar de los precios de los medicamentos, ¿ha habido un estancamiento? ¿Han subido? ¿Han bajado? ¿Cómo estamos? ¿Qué le podemos decir a la gente? El precio del medicamento, yo digo que quien pone el precio del medicamento, esto lo hemos explicado algunas veces, pero está bueno que lo volvamos a decir, el precio del medicamento lo estipula el fabricante. Esto es un rubro un poco raro, porque quien fabrica, que está 3 posiciones atrás nuestra, porque después viene un distribuidor, una droguería y la farmacia, es el que pone el precio en el cual yo le voy a vender al afiliado o a la seguridad social, a la obra social, a la prepaga o a quien fuere. Entonces, quien estipula el precio, que es la industria, nosotros venimos ya diciendo desde hace más de un año
que tienen un gran colchón que se armaron en la última etapa del 2023, donde los precios fueron muy por encima de la inflación. Hoy los precios más o menos están hasta en algunos casos un puntito abajo de lo que se informa como IPC, digamos, los aumentos de precio, ¿no?, mensuales. Así que estamos en esto que un poco está acompañando la economía general, pero tenemos grandes aumentos que en el 2003, entonces, referencia contra otros países con la misma Sudamérica, tenemos precios más elevados si los comparamos con países como Brasil o como Chile, que son países cercanos, digamos, a nosotros. Los precios de los medicamentos nuestros son más caros llevados a dólares, ¿no? Perfecto, excelente, me parece bien. Y algo, bueno, un poco como noticia, en estos últimos 2 días hemos visto, y ayer lo tomaron canales nacionales, tenemos mucha incertidumbre, y está bueno que lo expliquemos, por el convenio de provisión de pañales de PAMI, que a partir del 31 de mayo, en una licitación un poco express y hoy por hoy muy cuestionada, el gobierno nacional decidió lo que hace ya muchos años se viene haciendo en farmacia con los fabricantes de pañales, las droguerías y las farmacias interviniendo dentro del sistema, que a partir del 31 de mayo cambiaría esto y pasaría a una empresa de logística para todo el país. Mira. Lo que llama un poco la atención es que esto se hizo en forma muy rápida. 6 días hábiles fueron los que los pañaleros, que son quienes hacen 200.000 bolsones de pañales para PAMI todos los meses, no pudieron presentarse por la rapidez con la que fue hecha. Y bueno, entonces hoy por hoy es un poco lleno de incertidumbre qué va a pasar con los pañales a partir del 31 de mayo, porque esta empresa de logística, que no es de las más conocidas tampoco, suponíamos que cuando vimos que había una licitación que podía llegar a ser alguna de las empresas que más conocemos, una empresa de logística que aparece como hoy como ganadora y que fue la única oferente, un convenio de... Caramba. Más de 500 millones de dólares por 3 años para provisión de pañales. Entonces, bueno, un poco no sabemos qué va a pasar. O sea, las farmacias no van a actuar, es logística, es directamente. Si lo vemos desde el punto de vista de la comodidad del paciente, uno dice, bueno, qué bueno que al paciente de PAMI se le lleve el pañal al domicilio, pero no sabemos en qué condiciones, cómo. Hoy, de hecho, las farmacias también veníamos dando ese servicio. Así que, bueno, realmente tenemos que estar atentos. Yo les pido que ustedes estén atentos a las noticias nacionales. De hecho, creo que hoy hasta el vocero oficial va a hablar de este cambio de provisión de pañales, porque realmente es algo que preocupa mucho, y acá en la ciudad se entregan mucha cantidad de bolsones de pañales mensualmente y no sabemos qué va a pasar a partir del 1 de junio. Entonces es un tema que lo debemos instalar, debemos estar atentos para ver lo que va a pasar, porque dejamos a una población vulnerable, y vulnerable ya de por sí el paciente que no es obviamente todo el paciente de PAMI, pero hay una gran cantidad de ellos que necesita el pañal y que si no, salir a costearlo con su jubilación se le va a hacer muy difícil. Entonces es algo que es muy sensible y tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar con el convenio de pañales de PAMI. Totalmente. Escúchame, Fabián, y apelo como siempre a tu imparcialidad a la hora de hablar de todo esto. Viste que va y que vienen las versiones de la pérdida de el vademecum, de los medicamentos de los jubilados, de que PAMI ha dejado de cubrir numerosas cantidades de medicamentos. Bueno, un poco es lo que se dice, ¿no? Yo te pregunto a vos, que lo vivís día a día y que estás al frente de un mostrador y tenés que dar la cara ante un jubilado que va y te dice, che, necesito tal cosa, y vos de repente le tenés que decir, no te lo cubre más, o te lo tengo que cobrar, o antes era el 70, ahora era el 50. ¿Cómo lo vivís esto? ¿Cómo lo ven ustedes? En sí, a ver, no es que PAMI dejó de cubrir medicamentos, los medicamentos siguen teniendo cobertura. Lo que sí dejamos de tener como derecho universal es el que cierta cantidad de principios activos, eran 125 si no me equivoco, eran directamente al 100%, eran gratuitos, independientemente de tu condición social y de tu posibilidad de pagarlo o no del medicamento, ¿no? Entonces PAMI lo que dijo es, a través de ciertas condiciones que estipuló, dijo, quien necesite el medicamento al 100% se lo vamos a dar, al otro le vamos a dar una cobertura de descuento, digamos, pero ¿en qué ha impactado eso? En que hemos tenido una disminución, le diría importante, esto es a nivel nacional, hay estadísticas que hoy marcan que más del 20% de los medicamentos que se usaban se dejaron de usar. Entonces, acá la duda es,
son medicamentos que el paciente los está necesitando y hoy no los puede costear y no los está comprando, porque lo que sí, y acá sí trato de ser lo más imparcial posible, me parece que la vara se la dejaron muy baja en cuanto a los requisitos para poder acceder a eso. Entonces, solamente jubilaciones mínimas son los que acceden, personas que no tienen más de una vivienda, el paciente que por ahí puede tener una prepaga porque la tiene porque se la paga el hijo, porque se la paga algún familiar o porque la heredó porque trabajó en una empresa que en su momento le daba una prepaga, pero hoy ya es un jubilado común y que como un derecho la empresa le siguió manteniendo la prepaga, ese ha perdido el beneficio del 100%. Yo creo que ahí se deberían rever esos casos. Y ser un poquito más, digamos, contemplativo, y a esos pacientes también se le deberían seguir dando los medicamentos al 100%. Entonces notamos que muchos medicamentos que antes sí retiraba, hoy dice, bueno, si yo retiraba 2 antiinflamatorios o 2 analgésicos, y bueno, llevo el más barato de todos, o compran, no sé, ahí sí compran un envase hospitalario, que son presentaciones blisteadas, que son de mayor accesibilidad en cuanto al precio, pero ya no notamos un impacto importante en cuanto al retiro de medicamentos, donde los abuelos hay muchas cosas que no las están pudiendo retirar, digamos, ¿no? Por eso ahí se debería, a veces nos pasamos de un lado al otro, pasamos del derecho universal, donde le dábamos medicamento gratis a todo el mundo, sin importarnos si tenía, no sé, 20.000 hectáreas de campo, digo, y esto no es nada personal contra alguien que tiene un campo, digamos, pero bueno, y se lo dábamos a ese abuelo que tenía la mínima, también le dábamos los mismos remedios al 100%, entonces hoy nos pasamos de un lado al otro. A veces los puntos medios son muy difíciles y ese es el tema. Yo creo que es a donde deberíamos ir, digamos, ¿no? Porque con mucha gente estamos siendo muy crueles, o por ahí tienen que pasar por trámites tediosos, no es tan rápido como dicen, no, porque vos lo pedís y te lo dan. No es tan fácil, es verdad que lo pueden hacer por internet, la mayoría de los pacientes de PAMI no tienen ellos el acceso, no tienen el conocimiento de manejar una página o solicitarlo a través de una manera virtual, lo tienen que hacer en forma presencial y no es todo tan fácil como por ahí lo están pintando. Entonces yo creo que ahí se debería darle como una vueltita de rosca para ir más a una cuestión más intermedia y no ser tan estricto. Se lo damos gratis a todos y ahora pasamos totalmente al otro. Bueno, es lo que yo digo. ¿Sabés qué pasa, Fabián? Los extremos. Es lo que yo decía, lo que pasó con las pensiones. Por una radiografía de un perro, le quitamos la pensión a todo el mundo o las coberturas a todo el mundo y hay gente que la está pasando muy mal. Entonces, yo no digo que vayamos desde el extremo ultra entregador e intervencionista del Estado, pero tampoco podemos ir a un extremo donde nada de nada de nada. Entonces, a joderse, porque hay gente que la pasa mal. Por eso te lo preguntaba, porque digo... Hoy por hoy es muy común que en los mostradores, no solo pasa acá, está pasando en todo el país, el paciente de PAMI se presenta en el mostrador y lo que te dice es, dámelo únicamente lo que me entra gratis, de lo que tengo que pagar no me des nada porque no puedo pagar. Yo lo estoy viendo modular bien acá. Bien, ¿me escuchás bien ahí vos? Yo bien, ahora bien. Los perdí un poquitito, pero ahora los tengo. Perfecto. ¿Qué es lo que te quería decir recién? Sí. Que lo que notamos es que hoy el paciente de PAMI, no solo pasa acá en Mercedes, está pasando en todo el país, viene al mostrador de farmacia y dice, soy fulanito de tal, tengo estos remedios, deme únicamente lo que me sale gratis de lo que tengan que pagar. Bueno, mire, de este tiene que pagar 3.000 pesos. No lo llevo. O sea, lleva únicamente lo que recibe gratuitamente, digamos. Claro, ¿no? Claro. Así o sea que está perdiendo tratamiento, digamos. Está perdiendo tratamientos que los venían cumpliendo habitualmente, digamos, pues era un convenio muy ordenado, digamos, ¿no? En cuanto a lo que eran sistemas de auditoría y todo eso. Claro. El problema era que derecho universal. Entonces, como decís vos, pasamos de un extremo, pasamos al otro, digamos, vamos a tener que buscar el punto intermedio, porque si no dejamos mucha gente afuera del sistema. Totalmente, coincido plenamente. Fabián, mil gracias por el tiempo y por la explicación siempre clara, concisa, de darnos esta visión tuya, que me parece que no hay mejor visión, que es la que está como todos los días al frente del mostrador y atendiendo a la gente. No hay nadie que tenga un panorama más claro del que tienen ustedes, así que es primera persona. Bueno, les agradezco a ustedes también que nos den la posibilidad a nosotros de llevar claridad sobre nuestra actividad. Gracias, Fabián. Un abrazo grande, a disposición. Un gusto. Gracias. Hasta luego.